esta tarde y confío en el Señor que su palabra no ha de regresar vacía, sino que hará lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Muchas gracias, pastor, y cada uno de mis amados hermanos allá. Estamos muy agradecidos por esta gran bendición. Es una gran bendición poder estar en medio de ustedes, primeramente delante del Señor y dispuestos a poder recibir, ¿no?, poder dar lo que hemos recibido de gracia. Muchas bendiciones. Pues el tiempo es completamente tuyo, amado pastor. La palabra, el tiempo es tuyo. Amén. Pues gracias al Señor, amados. Una palabra que el Señor ha estado calando mi corazón y sentí de parte del Señor poder compartir con ustedes acerca de esa bienaventuranza, ¿no?, del cual el Señor expresó no solamente a aquellos que creían en Él, sino también la bienaventuranza de cuando el Señor se revela en nuestras vidas. Y esa bienaventuranza, bienaventurados aquel cuyo Dios es Jehová. Entonces, quisiera tratar un poco acerca de este punto de bienaventurados. Somos un pueblo bendecido, somos un pueblo que ha hallado gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera, por favor, si me pudieran acompañar al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero enfatizar en cuanto a esta palabra bienaventuranza un punto muy importante, y es acerca de somos bienaventurados porque al Señor se le ha placido revelarse. Él se quiere revelar a nuestras vidas. Sí, Él ha deseado siempre no solamente acercarse al hombre para poder ayudarlo, cubrirlo, perdonarlo, enmendar, ayudarlo a enmendar su corazón, sino que el Señor nos llama bienaventurados porque hemos puesto nuestra mirada en aquel que permanece para siempre. Hemos puesto nuestra esperanza en aquel que es nuestro ayudador, nuestro oportuno socorro. Y dice aquí en Mateo capítulo 16, en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque el énfasis no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea su nombre. El Señor Jesús enfatiza acerca que ni carne ni sangre pueden revelar aquello que es celestial, aquello que es espiritual, aquello que es divino. Nada del humano puede revelar lo que es del espíritu. Ni razonamiento, ni intuición, ni tradición. Y muchos de nosotros que hemos salido de un trasfondo, bueno, el trasfondo del paganismo y cuantas cosas más, nos enseñaron de alguna u otra manera acerca de Jesús. Pero qué importante es ver aquello que el Señor le muestra a Simón Pedro. Porque Simón Pedro, como muchos de nosotros, empezó su caminar, había de aprender viendo señales, viendo las maravillas que el Señor habría de hacer en ese entonces y las maravillas que sigue haciendo el Señor. Pero llegó un momento donde el cual él preguntó, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Qué es lo que dicen? Y comenzaron a decirle, unos dicen que tú eres tal profeta, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero ahí viene a manera personal. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Hay mucho pueblo que me ha seguido por asuntos probablemente de intereses personales. Hay mucho pueblo, como dicen las escrituras, que seguían al Señor por las señales, por los prodigios. Pero también dicen las escrituras que a Moisés se le notificó sus caminos. Qué gran diferencia
una gran diferencia de ese pueblo que quiere de Dios siempre algo, está esperando del Señor, pero hay otro pueblo que realmente anhela conocerle a Él como Él es, conocer de su nombre, conocer de sus atributos, conocer lo que a Él le agrada, lo que Él desea para con su pueblo. Y vemos acá, mis amados, que nunca podría haber producido jamás en el corazón de Pedro esta visión que fue tan sublime, esta verdad que fue tan gloriosa, si no hubiera sido por la revelación del Padre. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Entonces, ahora entendemos que toda revelación es dada por Dios, que el Señor tiene todo el deseo de revelarse a su pueblo. Y esta palabra ministró mucho mi corazón porque me puse a estudiar esta palabra revelación y viene de una palabra hebrea que significa gala. Y esta palabra gala quiere decir quitar la cubierta, quitar la cubierta. Y yo recuerdo lo que dicen las Escrituras en una de las cartas a los Corintios, donde dice que cuando uno se convierte al Señor, yo creo que viene a ser el primer paso para poder experimentar la revelación del Señor. ¿Cómo es que el Señor quiere revelarse a nuestras vidas? En sus comienzos, en los comienzos de nuestra vida como creyente, y conforme vamos caminando con el Señor, cómo el Señor se va revelando de una manera más gloriosa. Aquello que no lo puede revelar carne y sangre, aquello que no lo puede revelar la religión ni la tradición, que solamente el Padre tiene potestad para revelar lo que es santo, lo que es justo, lo que es perfecto y lo que es glorioso. Qué importante saber aquello que, ¿dónde estaba el énfasis en el corazón de Simón, hijo de Jonás? En un principio, ¿qué cosa es lo que había en su corazón, sus deseos? Pero qué bueno es ver que llegó un momento, el día glorioso del Señor. Qué lindo es cuando el Señor lo hace todo en su tiempo perfecto. Y que ese momento, en ese tiempo, el tiempo de Dios, al Señor le plació revelarle algo que es sublime y glorioso. Porque fue Simón, por la revelación que dio, que recibió del Padre, que pudo decir, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Yo estaba viéndote como meramente el rabí. Yo te estaba contemplando como un hombre con muchas virtudes, un hombre temeroso, pero el Padre le reveló quién era ahora para él. ¿Qué cosa era? ¿Qué experiencia que podía tener Simón, hijo de Jonás, acerca del Hijo de Dios? Y qué precioso es cuando vemos a través de las Escrituras la impartición, aquello que produjo el Señor en diferentes hombres que muestran las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en los diferentes hombres patriarcas y también de los que nos hablan de los discípulos. Qué precioso es ver el impacto que produce cuando el Señor se revela en nuestras vidas. Qué glorioso es saber que solamente Él puede producir, como dicen las Escrituras, que Él pone el querer como el hacer de las cosas, que viene de su buena voluntad. Entonces, cuando vemos esta palabra revelación, tiene que ver con descubrir aquello que estaba oculto, aquello que estaba velado para nosotros. Y nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, somos un pueblo privilegiado. Porque el Señor nos invita ahora cuando nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Fue rasgado el velo de arriba hacia abajo. Ahora podemos acercarnos confiadamente. Ahora podemos contemplar su hermosura. Ahora podemos mirarle en el espíritu y poder ver y poder sentir y poder desearlo cada día más en nuestras vidas. Ahora podemos entender principios de prioridades.
Cuando el Señor nos enseña que más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Cómo la revelación del Señor puede empezar a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestras prioridades, a poner el énfasis, lo que realmente debe ser el deseo de su iglesia, el deseo de su pueblo. Entonces, cuando vemos esta palabra gala, esta palabra tiene que ver con descubrir el velo. Esta palabra tiene que ver con revelar. Pero en el contexto bíblico, esta palabra revelación tiene que ver con la manifestación de Dios al hombre. Cuando el Señor ha de revelarse al hombre, es para revelar su naturaleza, es para revelar su grandeza, para revelar su justicia, su santidad, su perfección. No solamente Él empieza revelándose, que es lo más glorioso, revelar su nombre, sino también Él empieza a revelar lo que uno es delante de Dios. Qué glorioso es saber que cuando estoy expuesto a su presencia puedo ver lo que soy yo delante de Dios. Y si puedo ver la condición en la que me encuentro, pues también tengo la salida de acercarme a Él confiadamente y decirle, sé propicio de mí que soy pecador. Porque si hay la revelación de su nombre y hay revelación de mi condición, entonces puedo discernir la condición de la iglesia, puedo discernir la condición del pueblo. Y cuando vemos a través de las escrituras cómo el Señor comienza a revelarse. Pero yo quisiera empezar con un punto que es muy importante. Reconociendo que la mejor revelación precisa, clara, impactante, es dada por las escrituras. Las escrituras nos enseñan acerca de quién es Dios. Las escrituras nos enseñan también qué es el hombre delante de Dios. Las escrituras nos enseñan su perfecta voluntad. El Espíritu Santo que se nos ha sido dado nos guía a la verdad. Entonces, gracias a Dios por su pueblo, gracias a Dios por lo que Él está haciendo en medio de la congregación. Gracias porque a Él le ha placido revelar su nombre, revelar su gloria. Bendecimos el nombre de Jesús. Yo quisiera empezar con un punto fundamental. Y lo primero que quisiera ver es los conocimientos erróneos acerca de Él. Y cuando hablamos de conocimientos erróneos, es hablar de los conocimientos en la carne. Y para esto quisiera, por favor, que me acompañaran a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Dice su palabra en el capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, hablando de la iglesia, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, si nosotros sinceramente miramos hacia atrás y decimos, Señor, ¿cómo me habían enseñado acerca de ti? ¿De qué manera nos enseñaron nuestros padres? ¿De qué manera fuimos influenciados acerca del Señor? Yo recuerdo en mi niñez, donde me mostraban un cuadrito con un rostro muy delicado y me decían, tienes que darle reverencia porque Él es Cristo, Él es el Señor. Era la manera como nos habían enseñado. Y nosotros cuando mirábamos un cuadro le teníamos cierto respeto, cierto cuidado. Pero cuando venimos al Señor, como el Señor comienza a revelarnos más de su nombre. Cuando venimos al Señor y empezamos por los evangelios, comenzamos a conocer a Jesús hombre. Las obras que hacía Jesús, lo que enseñaba Jesús, lo que hacía. Pero cómo la revelación que recibe Pablo era que ya no lo debiéramos ver en una manera de la carne, sino que ahora vendría a ser por revelación, que el Padre habría de revelarnos acerca del Cristo, aquel que está sentado a la diestra del Padre,
aquel sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, aquel del cual dicen las Escrituras que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Todo esto el Señor nos ha concedido por causa de Jesucristo. Toda esta bendición, sí, por causa del Señor, el Señor ha abierto las ventanas de los cielos. Por causa del Señor, por causa de nuestro Señor Jesucristo, al Padre le ha placido revelarse a su pueblo, a su iglesia. Pienso mucho cuando escucho acerca de Israel. Israel seguía las señales y los prodigios. Israel solamente deseaba satisfacer un momento, un deseo siempre de una actitud de querer cosas de Dios. Pero qué importante cuando dicen las Escrituras que a Moisés se le notificó el camino. Se le notificaron esos caminos que son justos y verdaderos. Se le notificaron acerca de la grandeza y de la soberanía de Dios. Se le notificó que realmente no hay otro Dios como nuestro Dios. Se le enseñó que solamente hay un yo soy, uno que es vivo, uno que es verdadero, uno que es veraz, uno que cumple sus promesas. Oh, qué precioso es el Señor. Entonces, vemos acá la vida de Saulo de Tarso. Antes de convertirse, Pablo tenía conocimientos erróneos. Él estaba persiguiendo a todos aquellos que habían creído en Jesucristo, que habían creído en Cristo. Pablo tenía conocimientos acerca de que Cristo solamente era un hombre, un rabí, un maestro, tal vez un profeta. Pero vemos cómo después de esa conversión, después de ese encuentro que tuvo con el Señor, Él le reconoció como el Hijo de Dios y no como un mero hombre. La pregunta en esta tarde para todos nosotros, me incluyo yo, ¿cómo lo estamos conociendo? Y si lo estamos conociendo, ¿cuáles son los efectos que Él está produciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones? Porque si el Señor ha de revelarse a nuestras vidas, esa revelación va a traer efectos en lo más profundo de nuestro ser. Las Escrituras nos enseñan que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Pedro, Simón, hijo de Jonás, pudo confesar con sus labios aquello que el Señor le estaba revelando a su espíritu, entonces podríamos ver una gran diferencia y un contraste de lo que Pedro podía ver en un principio, que lo que Saulo de Tarso podía ver en un principio, pero una vez convertido, todo fue diferente para ellos. Cuando vemos la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, vemos a un Pedro totalmente transformado, influenciado por el poder, por toda influencia divina y espiritual. Cuando vemos la vida de Saulo de Tarso una vez convertido, vemos los efectos, vemos lo que Dios empezó a hacer en su vida. En el profeta Isaías capítulo 6, lo primero, el conocimiento erróneo. Hemos traído conocimientos erróneos, pero gracias a Dios, porque el Señor nos ha ido rasgando el velo. Gracias al Señor, porque ya no lo conocemos como lo conocimos antes. Ya no lo conocemos como el niñito del pesebre, sino ahora el Señor se está revelando de una manera gloriosa a nuestras vidas. Quisiera, por favor, que me acompañaran al profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, revelación, efectos y misión, encomienda. Acá en Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Cuál fue la revelación? ¿Qué tipo de revelación recibió Isaías acerca del Señor? Dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo. ¿Cómo lo vio al Señor? Dice que vi yo al Señor sentado. Lo vi sentado sobre un trono alto. Aleluya. No hay trono más alto que el que tiene el Señor. No hay trono, no hay gobierno más alto en el cual está el Señor. No hay nada.
Dice que lo vio sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. La manera como el Señor se revela en la vida de Isaías. Tres cosas impactantes que vemos acerca de esta revelación. Y es, primeramente, lo ve sentado sobre un trono. A Isaías se le revela el Señor reinando. Reinando. Y nosotros creemos por la palabra que el Señor no solamente es Señor, sino es Señor y Cristo. Cómo el Señor se va revelando a los profetas, cómo el Señor se va revelando a los discípulos y cómo el Señor se habrá de revelar a la iglesia, a esa iglesia que fue comprada con precio de sangre, a esa iglesia que es de su propiedad, su pueblo, pueblo mío, pueblo del Señor. Vemos acá a Isaías, cómo el Señor se le revela. Primero, reinando, sentado en un trono. Pero este trono, dice las Escrituras, que era un trono alto y sublime. Y esto nos muestra, amados hermanos, cómo el Señor tiene la potestad. Su gobierno es superior a todo gobierno. Que Él tiene el control de todas las cosas. Que Él reina. Jesús reina. Y que no hay nada que el Señor no sepa. Todo lo sabe el Señor. El Señor tiene cuidado de todas las cosas. Nada le agarra por sorpresa al Señor. Él tiene el cuidado de todas las cosas. Y el Señor sabe los acontecimientos. El Señor conoce a su pueblo. Él nos conoce a cada uno de nosotros de lo más íntimo. Él conoce lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Él conoce nuestras luchas, nuestros conflictos. Él conoce todo aquello que hay en nuestro corazón. Pero el Señor quiere seguir revelándose a nuestras vidas. Y en este momento se le revela a Isaías como aquel que está sentado en un trono alto y sublime. Gracias al Señor, aquel que es el verdadero Rey de Israel, aquel del cual su gobierno es un gobierno eterno, el cual su reino es un reino inconmovible. Todos los reinos de la tierra pasarán. Los reinos pasados pasaron en el momento, pero hay un reino que no pasará nunca. El reino de los cielos se ha acercado. La manifestación de Cristo en su pueblo, el gobierno, la dirección del Señor para con su iglesia. Es la manera como lo vio Isaías. Isaías se le fue revelado uno que estaba sentado, reinando en un trono. Bendecimos el nombre del Señor. Oh sí, también vemos esas largas faldas del Señor que manifiestan su realeza, que manifiestan su majestad, que manifiestan su dignidad, que Él es digno de suprema alabanza, que Él es digno de toda adoración. Consideremos una palabra. El cambio en el corazón de Isaías. Lo que él percibía en un principio, lo que él contemplaba en una primera etapa y lo que él ahora podía ver. Aquello que el Señor le estaba revelando a su corazón. Pero esta revelación no solamente se quedó impresionado por lo que él veía, porque si el Señor había de revelar su gobierno y su reinado, había algo más que el Señor habría de revelarle. Y dice aquí en Isaías capítulo 6, en el versículo 5, porque la revelación que vino para Isaías, esa revelación trajo un impacto. Amados hermanos, cuando el Señor visita, cuando el Señor se manifiesta, Él es un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en medio de su pueblo. Él está en nuestro corazón por la fe. Pero Él quiere manifestarse para que nuestros corazones sean impactados, para que nuestros deseos sean ordenados, para que pueda cambiar en nuestras vidas el orden de prioridades. Y vemos aquí en el versículo 5 lo que produce esa revelación.
En el versículo 5 dice, ay de mí, que soy muerto. Esa revelación trajo un impacto en su corazón. La revelación, la grandeza, la gloria de Dios mostró la condición del corazón de Isaías. Y ese es mi deseo, que el Señor siga revelando lo que hay en mi corazón. Isaías podía decir en el versículo 5, ay de mí que estoy muerto. El impacto que produce la revelación del Señor, cuando un creyente es atraído por Dios, cuando un creyente es atraído por el Señor no solamente para contemplar su gloria, no es solamente para disfrutar de su exquisita presencia, sino que también el Señor ha de revelar lo que hay en nuestro corazón. Él ha de revelar los celos, las contiendas, los conflictos, las luchas, nuestros deseos, nuestras prioridades, nuestros temores, nuestros conflictos, los conflictos del alma. Él habrá de revelar y poder decir, Señor, ay de mí, Señor, ay de mí que soy muerto, dice las Escrituras, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Qué cosa tan maravillosa lo que el Señor puede producir en un corazón. Cuando el Señor se quiere dar a conocer a su pueblo, no es solamente para que el Señor muestre su gloria, porque nos gozamos en su presencia, anhelamos más de Él, pero también poder decir, Señor, gracias porque tú estás alumbrando mi corazón. Gracias, Señor, porque me has alumbrado con linterna. Gracias, Señor, porque me has examinado. Gracias, Señor, porque puedo reconocer mis faltas. Puedo reconocer delante de ti. Oh, Señor, guárdanos de no ser un pueblo que acumule engaño en su corazón. Guárdanos, Señor, de no ser un pueblo que acumule engaño, mentira, dolo, falsedad, apariencia, sino que podamos ser delante de Él tiernos, sinceros. Señor, necesito de ti. Sigue revelando nuestro corazón. Oh, sí, Señor, muéstranos a quien ama mi alma. Muéstrame, Señor, cuáles son los deseos. Sí, yo te exalto con mis labios, te reconozco, pero tú conoces más a fondo mi corazón. Y Isaías fue impactado. Esa revelación impactó su vida. Y cuando hoy en día escuchamos de tantas revelaciones, no tiene nada que ver con lo que el Señor nos está enseñando a través de las Escrituras. Oh, sí, ahora qué fácil. Qué ligereza muchas veces cuando alguien dice, he tenido una nueva revelación, y todo tiene que ver con un asunto humanista, todo tiene que ver con un asunto personal, de intereses creados, de intereses personales. Oh, pero qué glorioso es cuando las Escrituras me enseñan lo que el Señor pudo revelarle a Isaías. Y dice aquí en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué bueno saber que nuestro Señor nos limpia. Qué bueno es saber que nuestro Señor nos perdona. Que cuando nos acercamos a Él podemos decirle, y se puede cumplir esa palabra, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Oh, qué bueno es poder acercarnos cada día a su presencia, no solamente para adorarle y bendecirle, sino para derramar nuestros corazones, para que el Señor también pueda ayudarnos en nuestro caminar, para que podamos vivir delante de Él como es digno de este santo evangelio. Oh, hermanos, yo anhelo eso, yo deseo eso, que el Señor realmente pueda impactar mi corazón, no solamente disfrutar de Él, sino también pueda ser expuesto mi corazón con su perfecta, divina presencia. Pero esto no es solo que Él pudo experimentar la purificación de sus pecados, sino ahora veamos lo que dice en el versículo 8. Después oí la voz del Señor.
Revelación, revelación del Señor, revelación de uno mismo y luego la revelación de los planes de Dios. O sea, el Señor no solamente revela su nombre, el Señor no solamente revela su gloria, el Señor no solamente revela nuestra propia condición, sino ahora también el Señor nos revela sus santos propósitos. El Señor nos revela sus planes. No tenemos que improvisar, no tenemos que pensar yo qué puedo hacer para Dios, qué se me ocurre hacer para Dios. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. No, sino el mismo Señor va encaminando nuestros pasos. ¿Por qué? Porque ahora nos hemos vuelto un pueblo que depende de uno que es rey, soberano, su soberanía, su manifestación para con su pueblo. Oh, que el Señor nos ayude. Y dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, la encomienda. ¿A quién enviaré? Aleluya. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, sí, Señor, sé quién eres tú, sé acerca de tu gobierno, sé que tú estás sentado en un trono alto y sublime, sé que tu reino es inconmovible, sé mi condición y ahora puedo ir en tu nombre para representarte de una manera digna, de una manera gloriosa, para llevar tu nombre en alto, para dar a conocer tu nombre, para hablar acerca de tus virtudes, para hablar y testificar cuán grande eres tú y cuán maravillosas son tus obras. Oh, qué precioso es el Señor. Qué impacto. Ese impacto que recibió Isaías trajo abajo toda vanagloria, toda ambición, toda ignorancia, todo orgullo. Todo eso empezó a pasar a otro lugar en su vida. Todo eso empezó a disiparse del corazón de Isaías. Oh, qué maravilloso cuando podemos tener un encuentro genuino con Dios. Todo lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Cambiar nuestras motivaciones, cambiar nuestros deseos, cambiar nuestros intereses, cambiar todo nuestro ser. Considerando y reconociendo que Él y solo Él es quien lo puede llenar todo. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, vemos también en el libro de Ezequiel, capítulo 1, otra visitación. Dice aquí en el profeta Ezequiel, capítulo 1, vemos la vida de Moisés, cuando el Señor se revela en medio de la zarza. Vemos a cada uno cómo el Señor en su tiempo, Él visita. Pero ahora vemos la vida de Ezequiel. ¿En qué condición se encontraba Isaías? ¿En qué condición se encontraba Moisés? Pero miren ustedes también cuál era la condición de Ezequiel. Y dice aquí en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, estaba cautivo, junto al río Quebar, aleluya. Los cielos se abrieron. Nosotros naturalmente, amados hermanos, a mí me agrada, yo tengo una terraza, encima de este techo hay una terraza muy amplia que me permite ver el cielo cuando está totalmente despejado. Puedo mirar las estrellas, puedo mirar aviones que pasan, puedo ver luces fugaces que pasan. Pero cuando el cielo está nublado, no veo nada. Y vemos acá, mis amados hermanos, cómo en el versículo 1 dice que los cielos se abrieron. Y qué bueno es saber para mí que hay quien abre y hay quien cierra. Que en este tiempo al Señor le había placido abrir los cielos, porque abriendo los cielos era aquello que lo divino, aquello que lo santo, aquello que lo espiritual, aquello que sale del corazón de Dios,
quería traer una influencia sobre la vida de Ezequiel. Mientras que esos cielos no estaban abiertos, solamente se podía ver a manera horizontal. Solamente se podía contemplar lo terrenal. Solamente pudiera ser como esa mujer que estaba encorvada, solamente mirando lo de abajo, bajo el sol, todo lo que tiene que ver con la tierra, sus afanes, los conflictos, las luchas, los temores. Pero llegó el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del Señor. Y dice en el versículo 1, los cielos se abrieron y vemos donde dice, y vi. Es que si el Señor no abre mis ojos, oh Cristo. Si el Señor no abre los ojos, ningún ministro, ningún servidor puede abrir los ojos de nadie. Tan igual que ninguno de nosotros puede despertar a otro hermano. Solamente el Señor no solamente puede despertar nuestro ser, sino Él es el único que puede abrirnos los ojos del entendimiento, los ojos de esa revelación acerca de Él. Y dice en el versículo 1, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aleluya. En el versículo 3 dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él. Vemos la influencia, vemos la visitación del Señor, porque el Señor quería revelarle algo glorioso a Ezequiel. Se lo reveló a Moisés, se lo reveló a Isaías, y ahora el Señor habría de revelarse en este tiempo, en este entonces, quería revelarse de una manera gloriosa a la vida de este profeta llamado Ezequiel. Y qué precioso es cuando nosotros vemos, cuando el Señor se va revelando a nuestras vidas, nuestros pensamientos empiezan a ser inundados de sus pensamientos que son altos. ¿Cómo su visitación puede cambiar, renovar todo nuestro ser y nuestro entendimiento? Y la experiencia que tuvo acá Ezequiel no solamente era para que él pudiera glorificar, exaltar al Señor a través de la revelación que le habría de mostrar, sino que con esa revelación, con ese impacto que Dios habría de producir en su vida, él podría traer un mensaje a aquellos que estaban en falta, a aquellos que estaban en pecado, podía ministrar a los pecadores, pero también podía ministrar y consolar a los afligidos. Entonces, el mensaje que el Señor habría de darle a él era para arrepentimiento para con Israel, pero también un mensaje que implicaba consolación a aquellos que temían a Dios y a aquellos que se humillaban, que reconocían el gobierno y el señorío del Señor. Entonces, cuando vemos esta visitación que el Señor hace con la vida de Ezequiel, lo vemos acá directamente en el capítulo 1, versículo 10. Y comienza a revelarse al Señor a través de figuras. Comienza a revelarse, ¿por qué? Porque en su multiforme sabiduría divina, el Señor tiene que usar lo natural para poder entender por revelación cómo es Él, cómo se mueve, su gobierno, su soberanía, su poder, su libertad. La visión, la revelación que el Señor habría de darle a Ezequiel tenía que ver con la persona de Dios. Ese es el énfasis. El énfasis para la iglesia es la revelación acerca de Cristo. Bienaventurado y Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, la revelación que Dios quiere seguir haciendo con su iglesia a través de su palabra, a través de la intimidad, a través de la comunión, es acerca de Él. Es acerca de Él. Si hay esto
Entonces viene lo segundo, la revelación de mi propia vida. Y luego poder ser encomendado, poder ser un representante del Señor aquí en la tierra. Que Dios nos ayude. Entonces, vemos aquí en el versículo 10, comienza a revelarse a través de caras. La cara tiene que ver con la faz. La faz representa la naturaleza del hombre, la personalidad de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo la cara del pastor Alex, yo sé que él es Alex. Y el Señor comienza a revelarse a través de figuras para que Ezequiel pudiera entender la grandeza de nuestro Señor. Y dice aquí en el versículo 10, una de las primeras caras que ves, la cara de un hombre. Y el hombre simboliza la inteligencia de Dios. O sea, la revelación que le estaba dando el Señor era que no hay un ser tan inteligente, tan sabio que es nuestro Dios. El Señor estaba revelándose acerca de él, la inteligencia divina. Luego vemos en el versículo 10 la cara del león. Y el león también representa algo muy glorioso. El león representa gobierno. El león representa reinado. El león representa voracidad, fuerza, gobierno. Luego vemos en el versículo 10 que también se le revela la cara de buey. El buey tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con diligencia, tiene que ver con paciencia. ¿Cómo el Señor comienza a revelarse a Ezequiel? Gracias al Señor. Un buey se destaca por su diligencia, un buey se destaca por su paciencia. El incansable, infatigable labor que hace un buey. Nuestro Padre hasta ahora trabaja. Él sigue trabajando, Él sigue obrando. Él no se cansa, Él no se fatiga. Él sigue haciendo la obra a través de su pueblo, a través de su iglesia. Él sigue haciendo la obra en nuestras vidas. El que empezó la buena obra, Él habrá de perfeccionarla. Gracias a Dios. Él está trabajando en nuestras vidas. Él está usando muchos medios en estos tiempos para poder mirarle a Él, para poder contemplarle a Él, para poder reconocerle a Él en todos nuestros caminos. Oh, qué perfecta es la obra del Señor. Entonces vemos acá también en el versículo 10, dice, y asimismo había en los 4 cara de águila. El águila representa, se destaca por su rapidez. El águila se destaca por una vista muy aguda, sí, y por remontarse por lo más alto, hablando de el mover de Dios, la manera como Dios se mueve, la manera como Dios quiere moverse a través de la iglesia, la manera como Dios quiere que le conozcamos y cómo quiere moverse a través de tu vida. Oh, qué revelación tan gloriosa que recibió Ezequiel acerca de su naturaleza, acerca de su poder, acerca de su gobierno, acerca de su inteligencia y acerca de su mover. Ese mover de libertad que tiene el Señor. ¿Qué cosa fue lo que produjo esto? Sí, este profeta fue tocado por el Señor. Y dice aquí en el capítulo 1, versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. O sea, el Señor le estaba revelando su gloria, una gloria soberana. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Vemos el encuentro que el Señor tuvo con Moisés.
Moisés quita las sandalias porque este lugar es santo. Y cuando habla de un lugar santo, no era en sí la tierra, sino hablaba porque estaba ahí la presencia del Señor. Cuando el Señor se le revela a Isaías, el impacto de la revelación fue que dijo, ay de mí que soy muerto. Ahora vemos en la vida de Ezequiel el impacto que produjo esa revelación. Dice aquí en el versículo 28 y dice, me postré sobre mi rostro. Temblor y temor delante de su presencia y oí la voz de uno que hablaba. Empezar a reconocer realmente a quién uno tiene que oír. ¿A quién? Y el Señor nos enseña en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. ¿A quién debemos oír? ¿Cuál es la voz que debe oír el pueblo, la iglesia del Señor? Entonces vemos acá cada servidor en diferentes tiempos, la manera como el Señor se revela a uno, la manera como se revela a otra, pero el fin es el mismo, reconocer al Señor en todo. Vemos acá en el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a ver la vida de Saulo de Tarso. Hechos, capítulo 9. En el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, recuerden por un momento que Saulo de Tarso tenía conocimientos erróneos acerca del Señor. Eso lo estuvimos tratando en un principio. Él tenía otro tipo de conocimiento, meramente humanos, meramente humanista, hasta que el Señor lo tocó. Y dice aquí en el versículo, capítulo 9, en el versículo 3, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Yo no sé de qué manera el Señor te visitó. Yo recuerdo personalmente cuando el Señor, el día que me tocó mi corazón. Yo puedo decir con todo mi corazón, Él me libertó. La carga pesada que llevaba en mi alma por causa del pecado. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, yo sentía que el Señor sacaba de mí un tremendo peso. Y a partir de ese entonces empecé el camino, con luchas, con dificultades, con cuantas cosas, pero puedo decir con todo mi corazón, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Puedo ver cómo el Señor, cada situación, ayudándome, su paciencia para con mi vida, soportando cuantas cosas, pero ahí el Señor, deseando revelarse más a nuestros corazones. Y vemos aquí a Saulo de Tarso. Él tenía un objetivo. Él tenía ya trazado un plan. Él tenía trazado un proyecto. Pero dice aquí en el versículo 4 que una vez que le visitó la presencia del Señor manifestada a través de un resplandor de luz, esa luz que alumbra los corazones, esa luz tan poderosa que no lo pudo mantener parado, firme, hablando de su postura, su condición humana y religiosa, sino que lo que produjo fue que él cayera en tierra. Dice en el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, y hace esta primera pregunta. El impacto que produjo la presencia de Dios en su vida de una manera soberana. Muchas personas, he escuchado testimonios cómo el Señor los visitó. De qué manera, en qué lugar, en qué situación, cómo el Señor los visitó. Y vemos acá en el versículo 5 que Saulo hace una pregunta. Porque dice, ¿quién eres, Señor? La presencia, el impacto que produjo en la vida de Saulo
hizo que hiciera una pregunta, reconociendo primeramente que en su humanidad para él solamente había un Señor. Él tenía el contexto religioso del judaísmo, él había escuchado hablar de Dios, había escuchado hablar de Jehová, él procuraba mantener una vida en cuanto al judaísmo irreprensible, pero no conocía al Señor y perseguía a la iglesia. Y ahora él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús. Moisés le dice al Señor y le dice, Señor, ¿de parte de quién voy a ir a Faraón cuando Faraón me pregunte de parte de quién vienes? Y el Señor le dijo, Moisés, tú le dirás que vienes de parte de yo soy. Yo soy el que soy. Este mismo yo soy se personifica en la persona de Jesús. Y este mismo yo soy dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy y yo soy. ¿Cómo el Señor empieza a revelarse en la vida de Saulo de Tarso? Y al reconocer ese señorío, entonces le hace esa segunda pregunta y le dice, temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? O sea, el impacto que produjo el Señor en su vida fue cambio de voluntades. Una cosa es lo que yo me he propuesto hacer. Tengo mis planes, tengo mis proyectos, yo he decidido hacer esto. Y muchos desean que Dios bendiga sus proyectos. Pero otra cosa es decir, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga? Al decir qué cosa quieres que yo haga, el impacto que produjo en la vida de Saulo fue que él ahora su voluntad la rendía a los pies de Jesús. Y el Señor en ese momento no le dijo cuál era el proyecto, cuál era el plan. El Señor solamente le dijo en el versículo 6, le dice, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá qué cosa, lo que debes hacer. Lo que debes hacer. Y ahí en esa condición que se encontraba, enceguecido, que fue ayudado, en esa dependencia, el Señor manda a uno de sus siervos para que le impusiera las manos a fin de que recobrara la vista. A partir de ese entonces, Saulo de Tarso ya no era más Saulo. Fue cambiada, fue transformado. Empezó para él un cambio. Para él empezó una nueva vida y una vida donde el Señor habría de revelarse a su corazón. Y cuando vemos a través de las epístolas, cuando vemos aquello que han dejado registradas las escrituras, podemos ver cuando en un momento de su vida él pudo decir, ya no vivo yo. Mi voluntad, todos mis deseos están en los pies del Señor. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué cambio? ¿Qué impacto fue lo que produjo el Señor en su vida de este hombre llamado Saulo de Tarso? Pero eso no es todo. El Señor empieza a revelar su señorío. Cuando vemos acerca de la carta a los Efesios, cuando el Señor a través de su palabra lo usa, mandando esa carta acerca de sus inescrutables caminos, acerca de su amor, ese amor infinito, acerca de que no hay nada, los romanos, que nos pueda separar del amor de Dios. Miren la revelación que empieza a recibir Pablo acerca de la persona de nuestro Señor. Luego vemos, años más tarde, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Gracias al Señor. Bendecimos su santo nombre. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, considere, mis amados, cómo el Señor a cada uno lo visita en diferente contexto
en diferente época, ¿sí? Pero miren ustedes como que la manera cómo el Señor se revela y lo que produce en el corazón del hombre. No es esa jactancia, esa soberbia de la cual muchas veces se manifiesta en el corazón del hombre, que la última revelación la tengo yo, que yo tengo esto. No, lo que produjo la revelación fue realmente un quebranto. Señor, ayúdanos. Pero años más tarde vemos ahora la vida de Juan. Y dice aquí en el versículo 9, ¿dónde se encontraba Juan? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La revelación del Señor en la vida de Juan para traer un mensaje a las iglesias, un mensaje. Todo lo que el Señor hace, siempre lo hace con un propósito. No lo hace con un fin personal para mí mismo, egoísta, de que implica esa vanagloria, yo recibí esto y punto. No, sino todo lo que hace es para poder bendecir a un pueblo, para bendecir a su iglesia. Pero primeramente, Juan, Pablo, Moisés, Isaías, Ezequiel, fueron tratados por el Señor. Hubo un trato en sus vidas. Y conforme el Señor iba trabajando en sus vidas, había un mayor peso de gloria, había un mayor peso de el conocimiento del Señor. Y el Señor nos ha dado una promesa donde dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Hasta el día de hoy lo hemos conocido en una etapa, pero el Señor quiere ir revelándose cada día más a nuestros corazones. Dice aquí en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi cómo el Señor empieza a revelarse. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Oh, aleluya. Una cosa es cómo nos enseñaron, una cosa es cómo me enseñó la tradición, una cosa es cómo me enseñó. Aún, sí, Señor, cómo te he ido conociendo a través de los evangelios, sí, como ese Jesús hombre, lo que tú hacías, sí, sabiendo que tú eras 100% Dios, 100% hombre. Pero ahora, ¿cómo tú te estás dando a conocer a mi vida? ¿Cómo te estás dando a conocer a mi corazón, Señor? Y vemos acá en el versículo 14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. La manera como el Señor se revela a la vida de Juan. El apóstol oyó, vio como si el Señor está en medio de los candeleros de oro. Y esto me enseña algo, que el Señor está en medio de su iglesia. El Señor conoce la condición. El Señor nos enseña que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Poder reconocer que el Señor está en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está el Señor. El Señor conoce mi levantarme, el Señor conoce mi acostar.
El Señor lo conoce todo de mí. Él conoce la condición de la iglesia y Él conoce la condición a manera personal de cada uno de sus hijos. Bendito sea su nombre. Luego vemos, amados hermanos, que estaba vestido con un manto hasta los pies. Y esto tiene que ver con su justicia. Su justicia, el primer hombre cuando peca, él quiso tapar su desnudez haciendo sus propias obras, tratando de justificarse de esta manera natural, humana. Pero tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber muerte, tuvo que haber un sacrificio para que el Señor pudiera vestirlo de justicia, tapar su desnudez. Y aquí el Señor empieza a revelarse a la vida de Juan, dice acerca de una ropa que llegaba hasta los pies, no solamente representando su justicia, sino también su sacerdocio, el sumo sacerdote, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que está intercediendo por nosotros, aquel que está intercediendo continuamente para que tu fe no decaiga, para que sigas adelante, perseverando hasta el fin. Ahí el Señor orando, intercediendo, para que el Señor pueda mandar mensajeros, para poder el Señor enviar una palabra precisa cada vez que somos expuestos, usando el Señor a quien quiera, pero por sobre todo usando su palabra, para que esa palabra pueda ir obrando, trabajando en mi corazón, y que esa palabra solamente me lleve a un enfoque en mi vida, y es reconocer a Cristo en toda mi vida, reconocer al Señor, que yo le necesito a Él, que Él es el único que puede llenar el vacío de mi corazón, que no hay sustituto, Él es el único que lo llena todo. Él es el único que conoce nuestras necesidades. Él es el único que conoce nuestras carencias. Él lo sabe todo. Pero Él, como soberano y poderoso, Él es el único que puede llenar cada área de nuestro ser para poder decir, Señor, solamente tú eres el único digno de toda alabanza, de toda gloria. Señor, a ti te pertenece todo. El imperio es tuyo, el poder es tuyo. Todo te pertenece a ti. Oh, qué precioso es el Señor. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló ni carne ni sangre. Oh Señor, revélate más a nuestros corazones. Esa vestimenta estaba ceñida con un cinto de oro. Esto denota su perfecto amor y su afecto para con el pueblo. La carga, ese cinto ceñido, esa carga que el Señor tiene para con su pueblo. Por eso que el Señor está enviando, el Señor manda mensajeros, el Señor usa a unos y al otro para animarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para impartir de su vida. Qué preciosa es la inversión del Señor para con su iglesia. Este tiempo delante del Señor, cada vez que somos expuestos a su palabra, cada vez que somos expuestos a esa intimidad, en esa comunión, es ganancia. Amados, es ganancia para con su pueblo. Es ese pueblo, bueno ha sido a mí humillarme delante del Señor. Qué bendición tan grande es para nosotros acercarnos al Señor confiadamente, sin nada que me impide, sin nada que me obstaculice, que no haya nada en esta vida que me impida acercarme confiadamente a su presencia. Vemos acá sus ojos, aleluya, como llamas de fuego que hablan de los conocimientos más íntimos del hombre. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Los ojos del Señor escudriña, el Señor conoce nuestro corazón. Él lo conoce en lo más íntimo de nuestro ser. Ahora entiendo por qué Isaías, ay de mí que soy muerto. Ahora entiendo Ezequiel, ahora entiendo cada servidor cómo podía estar postrado delante de él, reconociendo su condición y ya no estar luchando contra voluntades, sino poder decirle, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. Así como tu voluntad es hecha en los cielos, que tu voluntad sea hecha
en la tierra, en mi corazón. Podemos ver, amados hermanos, sus pies como de bronce bruñido que arde en un fuego. Denota firmeza en sus designios, la excelencia de sus procedimientos. Nuestro Dios es perfecto. Lo que Él ha determinado hacer, Él lo hará. Él puso en el profeta rostro de pedernal. Él puso en el rostro de sus siervos resolución de corazón. Él lo puso en la vida de Isaías, lo puso en Ezequiel, lo puso en Jeremías, lo puso en Pablo, lo puso en Pedro y lo pone en medio de sus servidores en este tiempo. Resolución de corazón. Es lo que, cómo el Señor se estaba revelando a la vida de Juan. Su voz como el sonido de muchas aguas, que representa su poder, el poder de su palabra para quitar o destruir. Lo que produce la palabra en el corazón. Oh, esa palabra viene como espada, esa palabra viene como lumbrera, esa palabra a veces viene como martillo. Esa palabra, Señor, que esa palabra siga trabajando, siga produciendo efectos en mi corazón. Su palabra, aleluya, su rostro como el sol cuando brilla clara y fuertemente, su fuerza demasiado brillante y cegadora para que los que la contemplen los ojos mortales. Qué precioso es cómo el Señor se va revelando a nuestras vidas. Y podemos decir, ¿quién como el Señor? El Señor nos pregunta, ¿a quién? ¿A qué pues me compararéis? ¿A qué pues me haréis semejante? Oh Señor, revélate a nuestras vidas. Revélate como el gran yo soy. Revélanos, Señor. Oh Señor, había un pueblo que seguía las señales. Había un pueblo que seguía los prodigios. Hay un pueblo que solamente está esperando qué poder recibir del Señor. Pero el Señor tiene un remanente, que hay un pueblo que desea conocerle más a Él. Revélate a mi vida, revélate a mi corazón. Luego dice aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciendo, me decía, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces vemos cómo el Señor se revela, el mensaje que le trae el Señor para la vida de Juan, para luego poder transmitir a la iglesia, pero sobre todo la revelación de su persona. Hermanos amados, yo deseo que el Señor siga revelándose a nuestro corazón, que el Señor nos ayude de cómo nos enseñaron acerca de Él y aún cómo lo podemos estar conociendo ahora. Y realmente somos tan limitados, pero poder decirle, Señor, abre mis ojos. Yo deseo conocerte más. Quisiera conocer más de tu santidad, de tu justicia, de tu verdad, de tus caminos que son justos y verdaderos. Porque no es solamente un Dios generoso y dadivoso. No es solamente conocerlo como un Jehová Jireh, sino es conocerle también como aquel vencedor, aquel victorioso, como un Jehová Nisi. Oh, que Dios pueda ayudarnos, amados hermanos, y que esa revelación acerca de su persona, a través de las Escrituras y a través de esa comunión, pueda impactar nuestras vidas y que nuestro corazón pueda decir con toda sinceridad, Señor, te estoy conociendo y deseo conocerte más. Vamos a hacer una oración. Amén. Aleluya. Señor, te exaltamos en esta noche y darte las gracias. Gracias. Padre eterno, gracias por Jesucristo.
Gracias que por medio de Él te estamos conociendo. Por medio de Él podemos conocer tu voluntad. Por medio de Él podemos conocer tu justicia. Y por medio de Él podemos ser un pueblo bienaventurado. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú te vayas revelando más a nuestras vidas. Que tu palabra se haga carne en nuestro corazón. Que cada día tu impartición venga de tal manera que me sienta atraído por ti, que tenga anhelo de ti, sed de ti, deseos por ti, Señor, y que nada de lo que hay bajo el sol, que nada de lo que hay bajo el cielo me distraiga y que cambie mi deseo de buscarte, Señor. Señor de los cielos, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. Oh Dios de los cielos, necesitamos más de ti. Bienaventurados, gozoso, dichoso, feliz, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Señor, tú eres quien sacia. Usted es quien nutre. Usted es quien alimenta. Usted es quien nos guía. Usted es quien nos ayuda. Señor, revélate más a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a tu iglesia ya. Gracias por la gran obra que estás haciendo. Gracias porque te estamos conociendo, Señor. Y creemos que un día te veremos tal como tú eres, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga. Y esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Muchísimas gracias.